Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirnos hoy. Pastor decía que vengo en representación del Ministerio Puertas Abiertas y no es mentira, vengo en representación del Ministerio Puertas Abiertas, pero también vengo en representación de la Iglesia perseguida. Entonces, cuando ustedes me reciben a mí, cuando ustedes nos reciben en sus iglesias, también están recibiendo a su familia perseguida y están abriendo las puertas, valga la redundancia por el nombre, están abriendo las puertas a estos hermanos a conocerles, a escuchar sus historias y en resumen pues a saber más de ellos, ¿verdad? Pero antes de hablarles acerca del Ministerio Puertas Abiertas, antes de hablarles de la Iglesia perseguida en concreto, de darles un informe sobre la persecución en nuestro tiempo, me gustaría introducir algo de la palabra, una pequeña predicación. Y ¿sabe qué es lo más importante antes de ponerse a predicar y de hablar palabra de Dios? Orar y ponerse uno delante de Dios. Porque dice el Señor que su palabra no volverá vacía, sino que será prosperada y hará aquello que Él quiere. Y para que la palabra haga aquello que Él quiere, pues tiene que ser una palabra de Dios. Si es una palabra mía, pues evidentemente esa palabra, como mucho, hará lo que yo quiero, pero a lo mejor tampoco. Y yo no quiero que la palabra haga lo que yo quiero. Así que yo voy a orar y me voy a presentar delante del Señor. Pero también le voy a pedir, igual que hemos cantado Abre mis ojos, oh Cristo, pues ahora yo le voy a pedir que usted ore y diga abre mis oídos, oh Cristo. Porque igual que queremos verle, queremos escucharle. Y abre mi corazón, porque queremos que la palabra caiga en buena tierra, ¿verdad? Y que si Dios nos desafía hoy, que esa palabra cale hondo dentro de nuestros corazones. Así que sin más, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu presencia. Señor Jesús, te hemos cantado, te hemos adorado en esta mañana, porque queremos que tú seas el centro, Señor, porque queremos que tú seas el homenajeado, Señor. Nada es más importante que tú, Señor. Nada es más importante que tú, Señor. Padre Santo, queremos que siga siendo el centro, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, Señor, que hable a cada corazón, que hable a cada vida, Señor. Yo pongo, Señor, todo lo que soy delante de ti, Señor. Pongo mi boca, Señor, pongo mi ser, pongo mis emociones, todo, Señor, a tu disposición. Y también te pido, Señor, por los ojos, por los oídos, por los corazones de todos los que asisten hoy al culto, Padre, para que tu palabra realmente nos llene y nos desafíe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a mí me gustaría comenzar hablando sobre la carta de los Filipenses, escrita por, ¿quién la escribió? Apóstol Pablo, que escribió la gran mayoría de las cartas de la Biblia, y la verdad es que es una persona con la que había que tener mucho cuidado, porque si había un desorden en la iglesia, te ganabas una misiva, una cartita de Pablo poniéndolo todo en su sitio. Y si había, no sé, cualquier cosa, ¿no? Si había cualquier controversia, te ganabas una misiva de Pablo ahí, bien poniéndote en orden, ¿no? Llamando al orden a la iglesia. Pero sin embargo la carta de los Filipenses es diferente. En esta carta no hay controversias, no hay reprensiones, no hay desórdenes que reprender, sino que es una carta que algunos la han llamado el más dulce de todos los escritos de Pablo. De hecho, en el libro, que les recomiendo mucho para estudiar la Biblia y tener un poquito de contexto de todo, hay un libro muy antiguo que se llama A través de la Biblia, de Meyer Pellman, que siempre te pone un poquito de contexto y cita esto, ¿no? Que es un libro realmente lleno de amor, en el que Pablo trata a la iglesia con un cariño especial. Y esto es muy llamativo, sobre todo por el contexto, como digo, el contexto del libro de los Filipenses es muy interesante, porque ¿sabéis dónde estaba Pablo mientras escribía esta carta? En una cárcel romana. Y los efesios, pues allá en Éfeso. Bueno, los filipenses, allá en Filipo, ¿no? Haciendo sus cosas, ¿no? Pero el que estaba preso y el que estaba afligido y el que estaba perseguido era Pablo. Y sin embargo él es el que escribe para darles para tranquilizarlos de alguna manera. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses
1 del 12 al 14. Aquellos que lo quieran buscar conmigo, que digan amén cuando lo tengan, y si prefiere leerlo en la pantalla, pues también lo puede leer. Amén. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, la cárcel y todo lo que él estaba viviendo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las prisiones de Pablo se habían hecho mediáticas. Todo el pretorio, o sea, todo el ejército romano, se había enterado de la detención y se había generado una gran algarabía, y el Evangelio, en vez de pararse, al estar uno de los principales cabezas en ese momento del Evangelio, al estar en prisión, había pasado justo lo contrario, había tenido el efecto contrario, había corrido como la pólvora y en toda Roma se estaba hablando de lo que estaba sucediendo. Así que todo esto, que en principio parecía malo, había redundado para bien. Y aún así, Pablo habla de, un poquito más adelante, habla de que habían algunos que añadían aflicción a sus prisiones. O sea, algunos decían: Pablo está muy mal porque está en la cárcel, está triste, hay que orar por él. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Pablo estaba animado, como dice, porque sabía que esto estaba sucediendo por algo. Y un poquito más adelante, en Filipenses 1, pero del 19 al 20, habla de su esperanza. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál era la esperanza que tenía Pablo? Sus compañeros de milicia, sus compañeros en la oración. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Les dice, en pocas palabras: estoy bien, pero no dejéis de orar. Porque esto puede terminar con mi liberación o puede terminar no con mi liberación. Pero para vida o para muerte, quiero que Cristo sea glorificado. Amén, es tremendo. Pablo tenía una prioridad que era Cristo y estaba sobre todo lo demás. Esto lo veremos un poco más adelante. Y también tenía una preocupación, y era por lo que escribía esta carta. Él no estaba preocupado por si le iban a dar de comer ese día pan duro o pan blando, o si le iban a dar agua o no le iban a dar agua. Lo que preocupaba a Pablo era cómo estaba la iglesia mientras él estaba encarcelado, cómo se estaban comportando aquellos que, como digo, no estaban padeciendo ahora mismo una persecución. Pero fíjate lo que les dice. Esto es el versículo 27 al 29, también del capítulo 1 de Filipenses. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Toda su preocupación era que la iglesia se comportara como es digno. Realmente él, como digo, no estaba afligido por otras cosas. Seguía pensando, seguía con su mirada puesta en Cristo, seguía con su mirada puesta en la obra, seguía con su mirada puesta en la iglesia, y quería simplemente saber que la iglesia estaba firme, que estaba dando testimonio y que estaba creciendo. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros salvación. Y esto es de Dios. No quería que la iglesia estuviese intimidada, no quería que la iglesia estuviese escondida por las amenazas, por el peligro, por las dificultades que pudieran haber. Y les dice algo que hoy en día creo que puede resultar muy chocante, sobre todo si lo decimos aquí en Occidente. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué curioso, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a padecer por Cristo?
Uy, pues ha sido un amén mucho más grande de lo que me esperaba. A veces la gente se queda así como... No, ¿cuántos quieren bendición? Todos queremos bendición. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Sobre todo si es aquí arriba. Todos queremos. ¿Cuántos quieren padecer? Pues nos es concedido y es un privilegio. Y Pablo sabía que era un privilegio. Él estaba convencido de que lo mejor que le podía pasar era estar en la cárcel por causa de su fe, por causa de la obra que él estaba haciendo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces andamos muy despistados en cuanto a lo que es el Evangelio. El Evangelio es un llamado a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y cuando tomas tu cruz y sigues a Cristo, dejas atrás muchas cosas. Y un poquito más adelante está el tema central de lo que quiero compartir hoy. Filipenses 3, del 7 al 11. Y es donde Pablo aquí sí que pone los puntos sobre las íes y hace una especie de balance en su vida. Y pone en 2 columnas lo que para él han sido pérdidas y lo que para él han sido ganancias. Entonces, él dice, a partir del versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como... ¿Por qué? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y nuevamente dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A Pablo no le importaba si vivía o si moría. De hecho, toda la primera parte del libro de Filipenses trata de esto, de cómo él hace ese balance, ¿no? Y dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en la columna de pérdidas están lo que en una persona normal tendría las ganancias. Yo no sé si alguna vez has hecho este ejercicio, ¿no? De decir, en mi vida, pues, qué he ganado y qué he perdido, ¿no? ¿Qué es lo que tengo, qué es lo que es valioso y qué es lo que no es valioso, ¿no? Y qué cosas no eran valiosas para una persona como Pablo. Su linaje, su educación, todo lo que dice del versículo 4 al 6. Su linaje, su educación, su celo, su justicia, cosas de las que cualquiera podría estar orgulloso. Hay gente que dice, mira, yo soy valenciano, por ejemplo. Hay gente que dice, yo, Valencià, la mejor terreta del mundo, que quiere decir, yo soy valenciano, la mejor tierra del mundo, lo mejor de lo mejor, mi linaje, yo soy valenciano y me convierto a Cristo, pero sigo siendo del Valencia Club de Fútbol, porque soy valenciano, y soy de Cristo, pero también soy del Valencia Club de Fútbol, no. O madrileño, su linaje. No, mi linaje me da lo mismo, porque yo soy una nueva criatura, yo soy de Cristo. Y ya no tengo nada que ganar en este mundo. Tampoco le importaba en absoluto su carrera. Él había estudiado a los pies del mejor. Y seguramente eso había aportado cosas a su vida. Y seguramente algunas de esas cosas él hacía uso de ellas en su día a día. Pero para él eran basura. Y hay mucha gente que, bueno, soy cristiano, pero primero soy abogado. Primero soy, no sé, ingeniero técnico. Hay mucha gente que tiene una posición, que tiene un cargo, y eso lo valora y lo pone al mismo nivel que Cristo. Y bueno, para no, podríamos seguir así, ¿no? Con todas las cosas que para él eran pérdidas. Pero, ¿cómo identificamos en nuestra vida qué es lo que es valioso y qué es lo que no es valioso? Quitando toda la religiosidad y quitando todos los adornos. ¿Cómo lo identificamos? Fríamente. O sea, un experimento que tú puedes hacer para saber qué es lo que realmente está siendo lo primero en tu vida. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón,
¿De qué hablas? No los domingos. Los domingos, sobre todo por la mañana, todos hablamos de lo mismo. ¿De qué hablas el domingo por la tarde? O sea, el lunes, el martes, con la gente que te rodea. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres de esos cristianos que molestan al enemigo? ¿O eres de esos cristianos que da igual? ¿Para qué lo voy a afligir? Dirá el enemigo. Si no me causa ningún problema, ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo lo dejo ahí, que prospere, que le vaya todo bien. Si no me molesta, ¿no? En la columna de ganancias de Pablo solo había una cosa, y era Cristo. ¿Qué hay en tu columna de ganancias? Hermanos, si tenemos que ser relevantes en esta sociedad, si tenemos que ser relevantes en Almería, es precisamente porque Cristo es lo primero en nuestra vida. Si vivimos como todos los demás, no pasa nada. Y ese es el problema, que no pasa nada. Y hemos venido al Evangelio para que no pase nada. Hemos venido para que pasen cosas, y cosas sobrenaturales. Pero para que pasen cosas sobrenaturales, tenemos que dar lugar a Cristo y estar dispuestos a que Él se mueva y que Él haga las cosas, y estar dispuestos a sacrificar cosas, participar de sus padecimientos. Cristo no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Él es el primero que ha padecido, siendo lo más grande del universo, siendo lo más importante del universo. Él también hizo ahí unas prioridades, y todo eso lo tuvo por nada, con tal de salvarte a ti. Pero no solo eso, con tal de salvar Almería. El objetivo final de la salvación no es salvarte a ti. Por eso Cristo te necesita, porque eres su cuerpo. Pero no te puede utilizar si tú vives pendiente de, no sé, de tus cosas. Amén. No pretendo reñiros, yo no sé en qué nivel está cada uno. De hecho, lo digo con amor. Yo amo la iglesia y quiero una iglesia que realmente cambie las cosas. Y entiendo que esto tiene que empezar por nosotros. Quiero poneros un ejemplo de personas reales, porque a veces a los grandes héroes de la Biblia, ¿no? Les ponemos capa y les otorgamos superpoderes espirituales, y a veces son personas muy sencillas. Y hoy en día hay personas que viven como Pablo, que viven una realidad parecida. Yo tuve la bendición de conocer a una persona, he conocido muchas, gracias a Dios, podría hacer una lista bastante grande, sobre todo desde que empecé a trabajar en Puertas Abiertas, hace ya 8 años. Pero una de las personas que tuve el honor de conocer se llama Hea Wo. Ella es de Corea del Norte, y la trajimos a España para que nos contara cómo es la vida de un cristiano en un campo de concentración, porque ella pasó 3 años de su vida en un campo de concentración. Fue todo muy complicado. Yo llevaba apenas un añito trabajando en Puertas Abiertas, y me encargaron el conseguir una traductora para ella, y además era una traductora que tenía que estar con ella todo el tiempo que estuviese en España. Esta mujer no podía estar sola porque no hablaba ni una sola palabra de español ni de inglés, solo hablaba norcoreano. Y ni siquiera estábamos seguros si la traductora y ella se iban a poder comprender, porque los idiomas son diferentes, o sea, son parecidos, pero tienen diferencias por estar tan separados los países, el norte y el sur. Entonces, bueno, gracias a Dios surgió una persona, hicimos el llamado por las redes sociales, apareció una persona que estaba dispuesta a traducirla, le pagamos el billete para que viniera, y llegó el día de estar delante de ella en el aeropuerto. Y salió la mujer, yo iba con mis ideas, digo, ¿cómo estará esta mujer? Una persona de 67 años tenía entonces, que ha estado 3 años en un campo de concentración, pues estará hecha polvo, ¿no? Y la sacaron en una silla de ruedas, y yo digo, ¡buah! Está peor de lo que pensaba. Cuando llegó la azafata, ya la dejó al final del ya donde se separan de ellos, ¿no? Porque ya iba con una azafata que la acompañaba todo el tiempo. Esta mujer se puso de pie acrobáticamente y me quedé sorprendido. Llevaba una foto porque dice que todos los europeos tenemos la misma cara.
Entonces quería estar segura de que me diferenciaba. Y yo cuando llegué, iba allí con la traductora y tal, llegué con ella, vi que hablaron, se entendieron, digo, perfecto, se han entendido, todo puede seguir. Pero además me llamó la atención que yo traté de saludarla, le hice una reverencia, digo, no sé cómo tenía que hacer las cosas, pero ella se abalanzó sobre mí, ella es muy chiquitita, pero me dio un abrazo, que prácticamente los pies los tenía en el aire. Y yo estaba completamente fuera de, o sea, no entendía nada. Digo, esta mujer está, aparte que está muy fuerte, está muy llena de energía. Además tenía una sonrisa. La pobrecita Susana, que se llama la traductora, tenía 34 años. O sea, 34 contra 65, para que te des una idea de la energía. Sin embargo, no podía seguirle el ritmo. Heawo iba corriendo de aquí para allá, todo le llamaba la atención, todo lo quería probar, todo lo quería tocar, no se le acababa nunca la energía. Dice que por las noches hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y al final la pobre traductora el segundo día estaba ya con unas ojeras peores que las mías, o sea, estaba tremenda, hecha pedazos, pero al mismo tiempo sobrepasada por todo lo que esta mujer nos contó. Ella nos contó cómo, por ciertas circunstancias, ella había escapado a China por las dificultades que habían en Corea del Norte, y allí había conocido a Cristo, y había empezado a congregarse en una iglesia y tal. Pero fíjate cómo son las cosas en China, que incluso dentro de las iglesias hay personas que te pueden delatar y te pueden vender al régimen norcoreano, y eso es lo que le pasó a ella. Alguien dio un chivatazo y la vendieron, y ella volvió otra vez a Corea del Norte. Y allí en Corea del Norte la apresaron y la metieron en un campo de concentración. En ese campo de concentración, según lo que ella nos contaba, no se podía, los cristianos concretamente, no podían ni siquiera mirar hacia arriba, mirar al cielo, mirar hacia el frente. Tenían que ir con su cabeza agachada en señal de humillación. No podían abrir la boca, ni una sola palabra. Cualquier palabra se castigaba de forma muy violenta. Cuanto menos cantar un salmo. Imagínate una persona tan alegre que siempre estaba deseando cantar alguna alabanza. Ahí estuvo cantándonos Sublime Gracia en norcoreano. Y ahora no podía cantar, no podía hablar, no podía decirle nada a nadie. Para colmo, veía a la gente en una situación terriblemente desesperada, porque en un campo de concentración tu esperanza de vida es como mucho de 6 meses. En 6 meses o te mata el frío, o te mata el hambre, o te matan las pestilencias y las enfermedades de lo que hay allí, o te mata el exceso de trabajo, o te matan de una paliza. Pero no vives mucho más. El cuerpo se va desgastando y te quedas, al final eres hueso y pellejo, nada más. Nos contó que para comer les daban un vasito de arroz en condiciones pésimas, ni siquiera un arroz bueno, un vasito de arroz para todo el día, por persona. Eso era todo lo que ibas a comer. Encima les daban los peores trabajos tan estúpidos a veces como coger un montón de piedras de aquí y pasarlo piedra por piedra allá, sin alimento, sin prácticamente beber. Imagínate cómo se quedaba el cuerpo. Y en medio de esta situación, ¿qué crees que hizo Heawo? Deprimirse. Pues supongo que pasaría sus momentos, evidentemente. Como te digo, no tienen superpoderes. Pero ella pensaba, ¿cómo puedo seguir la obra dentro del campo de concentración? Y una buena pregunta, ¿cómo podrías hablar de Cristo si no pudieras hablar? Si no pudieras decir una sola palabra, ¿cómo podrías hacerlo? Pues te digo lo que hizo ella. Ella empezó a coger ese vasito de arroz que le daban y lo hacía en 3 partes. Y 2 partes de su comida se la daba a las personas que estaban encerradas con ella. Y esas personas, en un principio no les podía hablar de Dios, pero entendieron perfectamente que esta mujer era diferente, que había algo en ella que ellos jamás habían visto, ni en el campo de concentración, ni en todo Corea del Norte. Algo que querían saber y que querían tener. Y luego, poco a poco, el Señor fue propiciando las oportunidades de hablar. A veces cuenta que cuando el trigo, a veces los ponían a recoger trigo, y cuando el trigo estaba alto, ella aprovechaba y entraba con las personas y les hablaba. Y tenía una lista
de todos los hijos espirituales que le nacieron estando en el campo de concentración. La gente está mucho más pendiente de lo que hacemos que de lo que decimos como cristianos. Esto es una cosa importante que marcó la diferencia en la vida de ella. Pero además de eso, ya llegó un momento en el que ella dijo: Señor, yo quiero tener una iglesia. Yo cuando la escuché decir eso me eché las manos a la cabeza, creo que hasta se oyó en la sala, una sala así parecida a esta. Digo, ¿cómo vas a tener una iglesia en un campo de concentración? Con todos los fusiles apuntándote, con todos los ojos pendientes de ti. ¿Cómo? Sin embargo, ella cuando hablaba parecía que realmente Dios estaba al lado de ella. Ella lo narraba así, dice: yo le dije quiero tener una iglesia, y el Señor me dijo: tendrás una iglesia. Y dice que pasó un día por la letrina y escuchó claramente que Dios le decía: esta será tu iglesia. La letrina era el lugar más horrible y asqueroso que te puedas imaginar en el campo de concentración. Era tan peligroso que nunca jamás los guardias se acercaban allí, por miedo a las infecciones y por el olor y por todo eso. Pero en esa letrina los cristianos los domingos por la mañana se acercaban, uno vigilaba, los otros se ponían de rodillas y cantaban y adoraban al Señor. Gea fue liberada milagrosamente. No os lo voy a contar hoy, os lo cuento otro día y así me aseguro que me vuelvan a invitar. Fue liberada una serie de milagros que Dios hizo, pero hay muchas reflexiones en esta historia. Lo primero es que Dios ama tanto al mundo, que es capaz de permitir que sus hijos vayan a un campo de concentración. Porque tú puedes llegar a un campo de concentración y decir: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este castigo? Sin embargo, hay personas que morían cada 6 meses. Igualmente iban a morir, pero partieron con el Señor. Sus almas fueron salvadas. Amén. Y muchos estamos dispuestos, pero pocos estamos disponibles. Decimos: Señor, heme aquí, envíalo a Él. Porque solo queremos las cosas que son más vistosas. Y a veces Dios nos quiere en lugares escondidos, en lugares donde no va a haber reconocimiento, donde no va a haber gloria, donde probablemente nunca nadie cuente tu historia. Hay muchas historias de la iglesia perseguida que no serán contadas, pero que las que sí son contadas alimentan nuestra fe. ¿Verdad que la alimentan? Son tremendas. Hay un patrón que siempre se repite en la vida cristiana, y es que la muerte viene antes de la resurrección. El sufrimiento precede a la gloria y la cruz viene antes de la corona. ¿Quieres la resurrección, la gloria, la cruz? Tienes que estar dispuesto a ser utilizado, a ser usado por Dios. ¿Amén? Hay un pastor iraní que dice una frase, y con esto cierro ya esta parte, que dice: una iglesia que no teme a la muerte y al martirio jamás podrá ser derrotada. Te lo traduzco a los tiempos actuales. Una iglesia que no teme que la señalen, que se burlen, que es lo máximo que nos puede pasar, que la pongan en vergüenza. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor que cualquiera que os dé un vaso de agua porque sois de Cristo no perderá su recompensa.